Buenas, feliz día para todos. Creo que es una de las celebraciones más hermosas que puede haber, la amistad, ¿no? Y como puse en el posteo, la cerveza tiene obviamente levadura, tiene lúpulo, tiene malta, tiene agua, pero sobre todo en ese brindis hay amistad. Así que un placer compartir otro lunes con ustedes, este lunes tan especial. Ahí veo a un amigo del alma que nos va a acompañar en este ciclo fermentación y es Marcelito. Feliz día, Marcelito. Feliz día, ¿cómo estás, Graciela? Contenta, contenta, porque el Día del Amigo es, viste, es como esos refranes que a veces son tan trillados pero tan ciertos, ¿no? Sí, La familia uno lo tiene y normalmente uno está feliz con la familia, pero los amigos los elegimos. exactamente, Así eso es así. que esto es muy lindo y compartir estos encuentros contigo a mí me hacen mucho bien. Así que nada, contenta. Es un momento de disfrute los lunes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, con las Exactamente, fermentaciones y las bacterias rodeados. exactamente. Así que bueno, Bueno, feliz día, Graciela. La verdad que es un gracias, placer nuevamente. gracias. Se van a ir Y sumando muchos amigos, ¿eh? sí, Seguro. perfecto. Bueno, hoy habíamos quedado que vamos a hablar de microorganismos no convencionales, ¿ok? Sí. En toda esta Antes de que aventura, arranques, espera, sí, antes de que te arranques, baja un poquito más la cámara que todavía tenemos mucho techo. a ver, A ver si, ahí porque está. si no se te, poquito, o sea, como que la Pues podés yo me veo inclinar bien, así. pero ahí, Ahí estás mejor. Ahí ahí, estás mejor. Ah, ahí está. ahí estamos. Bueno, Esa era. perfecto, Bien perfecto. ahí. Bueno, Ahora sí. Ahora sí. bien, hoy vamos a Vamos. hablar de microorganismos no convencionales. En realidad esto nos va a llevar dos charlas. Hoy no va a ser suficiente para cubrir todo, pero hoy aparte le voy a dedicar a algo que muchos cerveceros es como que lo miran de reojo digamos, algunos con simpatía, otros con miedo. ¿Sí? Hoy nos vamos a dedicar un poquito a lo que es Brettanomyces, ¿no? Algo ya hablamos de Brettanomyces, cuando hablamos Obvio. de cervezas espontáneas, también cuando hablamos de fermentaciones Rodenbach. mixtas, claro, exactamente. Pero hoy nos vamos a dedicar básicamente digamos, a describir un poquito cómo son estos microorganismos, cómo son estas levaduras que son Brettanomyces, ¿no? Eh, Nosotros, digamos, cuando hablamos de microorganismos no convencionales, siempre estamos, no, es un grupo, digamos, de especies, digamos, de microbios que siempre recaen los mismos, porque las condiciones de fermentación son complejas y son difíciles. Digamos, no todos los microorganismos pueden realmente resistir a las condiciones que se dan en las fermentaciones, ¿no? Pero siempre estamos Ujú. hablando de Saccharomyces, que es lo más común. Eso es lo que nosotros decimos que es no convencional. Obviamente habría cosas no convencionales dentro de Saccharomyces, pero recordad, Saccharomyces cerevisiae es lo común, ¿no? Digamos, géneros Saccharomyces, porque también tenemos Pastorianus, por ejemplo, que es la lager, y bueno, hay otros híbridos también. Pero después cuando hablamos no convencionales, nos centramos básicamente en bacterias, que pueden ser las bacterias lácticas, pueden ser las bacterias acéticas, pueden ser Pediococcus, lactobacillus, que esas son lácticas, y también puede ser, por ejemplo, algunas otras que son menos frecuentes, como pueden ser, bueno, la Enterobacter, que hablamos mucho cuando tocamos el tema de las lámbicas, y también Ajá. algunas levaduras que se mencionan como oxidativas, ¿no? Pero, digamos, lo más importante es que dentro de este grupo no convencional están Brettanomyces, ¿no? Eh, Dentro de todas estas especies, digamos, hay mucha variabilidad, hay muchas especies y a la vez muchas cepas, digamos. En criollo, ¿viste? Hablar de una cepa es una variabilidad dentro de una especie, ¿no? Digamos, y hay Ujú. muchísima variabilidad, ¿no? Entonces, digamos, no hay una cepa de lactobacillus, hay varias especies, de hecho, pero aparte, dentro de cada especie hay muchas variantes. Y algunas son aptas para un proceso cervecero y otras no.
digamos. Entonces, vamos a ver un poquito también cómo se da eso, ¿no? Por ejemplo, ya para la clase que viene vamos a dejar, digamos, no la clase, la charla que viene, vamos a Sí, dejar la sí, parte de es una bacterias. clase. Vos sos un teacher. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas bacterias, vamos a hablar un poquito de acetobacter, que son bacterias que, digamos, convierten el etanol o el alcohol, ácido acético, producen el clásico vinagre. Vamos a hablar de las bacterias lácticas, que entre lo que son las homofermentativas, heterofermentativas. Pero bueno, hoy eso lo borramos, digamos. Te recuerdo que sí, esas bacterias son importantes en muchas cervezas de fermentación mixta o en cervezas de fermentación espontánea o en las nuevas, digamos, sour beers americanas, donde ya Claro. uno inocula lo que quiere, digamos, no, uno va con un perfil distinto, ¿no? Entonces, pero centrémonos en Brettanomyces. ¿Qué es Brettanomyces? Brettanomyces es una levadura, ¿ok? Es una levadura Bien. como Saccharomyces. Una levadura es muy interesante porque fue el primer microorganismo patentado. No, fue el primer microorganismo que patentaron. Lo aislaron en 1904, un laboratorio de un danés que se llamaba Clausen. Si hay algún hincha del rojo, bueno, yo siempre me acuerdo su nombre porque Clausen fue un jugador espectacular independiente. Traje el fútbol, ya. Pero, Qué bien, bien. siempre Sopi me acuerdo. está Clausen, atento a se está eso. familiar, digo, bueno. Pero, y la verdad que le puso el nombre Brettanomyces. Y Bretta, ¿qué te hace pensar? Es hongo británico, porque fue aislado de cervezas británicas, digamos. Brettanomyces es hongo, myces es hongo, Bretta británico, ¿no? Fue aislado de ese tipo de cervezas. Te recuerdo que ya lo vimos antes también en esa época se fermentaba todavía o se estacionaba mucho en madera y en madera Claro. residían este tipo de microorganismos que obviamente definían un perfil sensorial específico. Y de ahí se aisló esta primera Brettanomyces, ¿no? Pero esto fue en 1904, fue relativamente hace poco, obviamente, ¿no? Inclusive, digamos, si vos podés ver lo que es la historia de la cerveza, ¿no? Entonces, hoy vos podés encontrar Brettanomyces en el mundo del vino, Claro. en el mundo de Lo la que iba a cerveza. decir. Claro. Claro, podés encontrar también, es muy común encontrarlo en aceitunas. Yo el otro día abrí un ananá o piña eh, y había una parte que estaba medio, parecía podrida, tenía un aroma a Brettanomyces que era tremendo. Hasta me dieron ganas de aislar esa parte, digo, bueno, acá tengo una Brettanomyces. Hago un análisis. Está presente en frutas, ¿viste? Está en kombucha, está en biotanol, está en la Claro. masa madre para hacer pan. Es muy amplia, Ah, está asociada a fermentaciones, ¿no? Es una levadura que está asociada a las fermentaciones. Y obviamente está ajá. presente en bebidas alcohólicas, ¿no? Y ¿te acuerdas que cuando hablamos de evolución siempre decimos que nosotros no descendemos del mono, por ejemplo? También hablando en criollo, ¿no? Sino que nosotros compartimos ancestros comunes. Y Brettanomyces comparte un ancestro común con Saccharomyces y eso hubo una divergencia hace más o menos 200 millones de años. ¿Okay? Estamos hablando de 200 millones de años se separaron. Digamos que hay un tiempo interesante, ¿no? Entonces, para resumir, es omnipresente, se encuentra en todos lados, ¿no? Y obviamente Brettanomyces es capaz de metabolizar muchos compuestos orgánicos y producir aromas. Eso es muy interesante, puede producir muchos aromas, ¿no? Tiene, algo que es interesante, tiene mucha resistencia a la presión osmótica, mucha resistencia al alcohol, mucha resistencia puede trabajar con cantidades limitadas de oxígeno y puede trabajar también con bajo pH. Esas son Ah, en parte características similares a Saccharomyces. Y digamos, claro. individualmente esas características, te recuerdo, pH, bajo pH, mucho alcohol, presión osmótica, cantidad limitada de oxígeno. Individualmente dentro de las levaduras podemos encontrar esas características, esos fenotipos, ¿no? Pero el tema es encontrarlo todo junto, ¿no? Todo en Y, uno. claro, Claro. tanto Saccharomyces como Brettanomyces lo pueden hacer, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos, ¿compiten o no compiten? Eh, yo diría que no tanto, ¿no? Que no tanto, ¿no? Porque es como que Brettanomyces, después vamos a ver por qué, se acostumbró un poco a ser como la levadura carroñera, ¿no? Digamos, un poco como que vive de lo que deja Saccharomyces, ¿no? Así la podemos definir. Y se encuentra en nichos que realmente comparten nichos, por ejemplo, las fermentaciones espontáneas, y no sé si recordás que nosotros vimos que hay una parte que es la fermentación alcohólica, y esa fermentación alcohólica, digamos, después se terminaba produciendo una siguiente fase que era donde actuaban las Brettanomyces. Digamos que lo que deja, digamos, Saccharomyces
lo puede utilizar Brettanomyces, digamos. Como si se Brettanomyces, hicieran una posta. claro, es la carroña, ¿viste? Viene, o sea, Saccharomyces caza los azúcares, deja algo sin tocar, y Brettanomyces, la carroñera, viene y come lo demás. Podríamos definirla así, ¿no? Para que la Sí, gente sí. entienda, ¿no? Pero eso se da normalmente en fermentaciones de este tipo espontáneas. Y una característica fundamental es que produce un tipo de sabores que son fenólicos, ¿no? Que, digamos, también hay algunas cepas de Saccharomyces cerevisiae que producen estos fenoles, se llaman phenolic, son POF positivas. La las que se usan, las lager, por ejemplo, o la mayoría de las cepas industriales suelen ser POF negativas, se asocia a la presencia de fenoles. Algunas pocas Saccharomyces lo producen, por ejemplo las de trigo, pero Brettanomyces es mucho más común, pero aparte produce también otro tipo de fenoles, que son los etilfenoles, que después los vamos a ver, ¿no? Hay una Ajá. diferencia sustancial. Entonces, especies. ¿Cuántas especies hay? Hoy hay identificadas 5 especies. Es un poco confusa la taxonomía, ¿no? de Ajá. Brettanomyces. Muy, muy confusa. Eh, pero hoy vos sabés que la taxonomía va y viene, ¿viste? Aparecen nuevas herramientas y bueno, hay reclasificaciones todo el tiempo. Pero hoy lo que podemos decir es que hay 5 especies. Está Bruseliensis, que es la más conocida. Bruselas, bruseliensis, y ahí viene, Claro, ya claro, viene claro. y que también tiene un sinónimo que, por ejemplo, es Lambicus. Bueno, esta bruseliensis, como más conocida, también tiene varios sinónimos, ¿no? Pero los más conocidos son bruseliensis y también tiene Lambicus. Esas son las más conocidas, ¿no? Después tenemos la Anomalus, que también es bastante conocida dentro de estos nichos de fermentaciones, que tiene otro sinónimo que se llama Clauseni también. Mucha gente la conoce como Clauseni, ¿no? Ambas se pueden aislar, obviamente, de cervezas de fermentación espontánea, ¿no? Y después tenemos, sí, Acá te están preguntando algo que vos lo tiraste hoy al principio, si son las mismas que en el vino. bueno, vamos a hablar de eso ahora. Son las mismas especies, pero son las mismas cepas. La respuesta es no. Ahora vamos a ver, ¿no? Ah, Bueno, bueno, entonces, en general, tranquilo, se va, entonces, tranquilo. entonces el tema es que hay 3 especies más que son la Nanus. Mira, estoy leyendo acá porque no me encuentro. Nardensis y Sí, Custarianus, Custercianus, perdón, que son otras 3 especies, son menos conocidas y no se encuentran tanto en estos nichos de fermentación, ¿no? Y hay 2 variantes también. A veces se menciona, en vez de Brettanomyces, se menciona Dequera también. Dequera es la forma que forma esporas, digamos, es la versión que forma esporas. Y se encuentran Dequera bruseliensis y Dequera anomalus, digamos que esas especies tienen versiones formadoras de esporas. Las esporas son gametas sexuales. Pero a propósito del cervecero, digamos, Dequera y Brettanomyces deberían emplearse como sinónimos, ¿no? Eso es más un tema taxonómico. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque uno puede encontrar como Dequera bruxellensis o Brettanomyces bruxellensis, uno puede encontrar Brettanomyces lambicus. Bueno, es interesante que eso todo es, el nombre de la taxonomía dice que es Brettanomyces bruxellensis, ¿no? Pero en varios libros de textos uno lo puede encontrar escrito de distintas formas y eso genera realmente mucha confusión, ¿no? Pero, confusión, claro. pero a propósito, recuerdo, para propósitos prácticos, digamos, los cerveceros deben considerar que Dequera es lo mismo que Brettanomyces, ¿no? Eh, los nichos ecológicos más importantes, como te mencioné, son tanto vino como cerveza. Esos son los más conocidos, pero que te dije también se encuentran en kombucha, masa madre, y se encuentran también en gaseosas, se pueden aislar. Hay cepas de Brettanomyces que se pueden aislar de gaseosas, ¿no? Y en cervecería se usan tanto en la fermentación primaria, digamos, se puede fermentar directamente con Brettanomyces sin hacer una fase con Saccharomyces. Se puede hacer una fermentación secundaria, digamos que una primera fase se puede hacer con Cerevisiae y una segunda fase con Brettanomyces, y después se puede hacer una refermentación en botella. Y mira, te voy a hacer algo espectacular, mira lo que te voy a sacar acá. Ya empezamos, Mientras ¿no? vos me estás mostrando, yo te pregunto, por un lado que hay una pregunta que tiene que ver con otra Sí. cosa, pero por otro lado, me gustaría que siempre des el paralelo de las soluciones que Fermentis está dando a este tipo de producto que vos estás hablando, ¿ok? Sí. Bueno, Cuando los vayas nombrando y haya
el código correcto para Bueno, decir, decilo, porque estás ayudando también a que ellos anoten, ¿no? bueno, es que en realidad, digamos, estamos trabajando en Brettanomyces muchísimo, pero digamos, todavía no hay levaduras secas Brettanomyces. No hay una posta a posta. No hay, Por no, ahora no, es la no hay levaduras secas. naturaleza. No, 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 bueno, uno puede encontrar en bancos de cepas, obviamente, y proveedores de Ah, levadura líquida también hay, pero el formato seco todavía no hay disponible. Es muy, muy difícil producir este tipo de levaduras, no es tan sencillo, ¿no? Así que, está bien, pero está bueno, bien. yo Bueno, dije, a ver, te qué me presento está esto. sirviendo? A ver si puedes leer ahí. ¡Ah, Bueno, ¿qué es esto? Esto sí! es una Orval, una cerveza trapense y es quizás de mis favoritas. Favoritas. Encontré la última en un liquor store ayer, obviamente la agarré antes de que alguien se me adelante. Esta es una cerveza que tiene una fermentación primaria con cerevisia y tiene una fermentación secundaria con Brettanomyces. De hecho, en la botella sigue evolucionando Brettanomyces. Y uno cuando va a Bruselas, digamos, a veces consume estas cervezas que están todavía un poquito jóvenes. Claro. Pero uno cuando viene, bueno, yo en este momento estoy en Estados Unidos, ¿no? Pero cuando uno está en Estados Unidos, digamos, estas cervezas tienen más tiempo y por ahí ya tienen el carácter Brett más desarrollado. Eso es bastante común. Y a Claro. mí me gustan en este tipo de cervezas más con carácter Brett, ¿no? Perdón, estoy sirviéndola muy mal, digamos, porque no estoy prestando atención, Te pero envidio eh, sanamente, se acá dice tenemos, así. y no es el vaso adecuado, obviamente, discúlpenme los amantes de los vasos correctos, pero acá tenemos, fíjense, y vamos a olerla, a ver. Tiene un carácter Brett que es impresionante, así que la voy a disfrutar mientras hablo, ¿ok? Disculpen, ¿no? Pero, feliz día del amigo, obviamente, ¿no? Feliz día, chin chin. Bueno, te la escribo. Tiene realmente un carácter, a Brett que es muy interesante, muchos ésteres, tiene, es muy seca, ahora vamos a ver por qué, es muy, muy seca, pero tiene realmente un carácter frutal muy, 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 muy interesante. Yo noto algunas frutas tropicales, también algún carácter de, a- un poquito, tiene un dejito de amargor al final y tiene también el carácter horsey que le dicen un poquito de caballo, pero es muy sutil, muy delicado y realmente es impresionante. Tiene una espuma que O es. sea que yo había leído que el Brettanomyces, tanto en los dos, en la cerveza como en el vino, que a veces en el vino parece que es un error, Bueno, sí, no le es da tanto así, carácter, le claro, da carácter. no es tanto así. Digamos, el tema es que, bueno, me voy a adelantar un poquito. Eh, en vino sí, realmente hoy hay, si vos te dieras cuenta, si te metes un poquito en la industria enológica, la cantidad de charlas que hay y ensayos que todos se llaman Brett, algo Brett, que es para detectar Brettanomyces, es impresionante, ¿no? Porque Brettanomyces realmente produce una serie de compuestos volátiles que realmente muchos lo asocian como un defecto en el vino. No obstante, te voy a decir algo, no es siempre así. Hay en ciertos vinos que ese carácter Brett es buscado y es deseado, y hay muchas Claro. casas, muchas bodegas, muchos estates de renombre, franceses por ejemplo, que se preocupan por mantener un carácter Brett, ¿no? Hay bodegas muy conocidas en la Argentina que tienen un carácter Brett. Muchos dicen, bueno, es un problema de calidad. Bueno, son formas de hacer el vino, pero hay gente que le gusta eso y que busca eso porque está acostumbrado a eso, ¿no? O sea, no voy a mencionar, o sea, es muy relativo. Quizás en los vinos más nuevos, más modernos, sí, la presencia de Brett es no deseada, ¿no? Ahora, es un problema, puede ser un problema enorme para las bodegas, porque es un microorganismo difícil de erradicar. Una vez que lo tenés, es difícil de erradicar. Y sobre todo cuando trabajas con madera, trabajas con barricas. Ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver porque puede alojarse en las barricas, puede vivir ahí, ¿no? Tiene la capacidad de consumir azúcares que están presentes en la madera, ¿no? Entonces es muy difícil de erradicar. Imagínate también en las cervezas, en las cervecerías que estacionan, digamos, que maduran cerveza en barricas, obviamente los Brettanomyces también están viviendo ahí, y eso es muy difícil de erradicarlo. Por eso el carácter Brett siempre está asociado en gran medida a la madera, ¿no? Es muy, muy importante eso. Pero hablando de Brett, Se te quedó. ahí me Espera, entró un Marce. llamado. Vamos. Sí. Sí, te lo Es la cortó. primera vez.
Lo que pasa es que es el día del amigo, así que, Sí, sí, viste, pero bueno, va. bueno. Paren, chicos, por favor, después hablan. Bueno, entonces, En la cerveza. hay mucha variabilidad en Brettanomyces. Sobre todo se estudió más en una de las especies, en Brettanomyces bruxellensis, ¿no? Algo distinto, por ejemplo, a Saccharomyces. Saccharomyces tiene 16 cromosomas, por ejemplo. Es muy estable al respecto, Es- ¿no? Ujú, Brettanomyces tiene entre 4 y 9 cromosomas, digamos. Y ajá. también varía bueno, Saccharomyces también, el número de ploidía, cuántas veces se repiten esos cromosomas, ¿no? Por ejemplo, en vinos, las cepas Brettanomyces que están presentes en vinos normalmente tienen un tipo de genoma que es triploide, o sea, los cromosomas se repiten 3 veces. Y eso aparentemente está asociado a una ventaja competitiva, ¿no? Se llama fitness. Digamos, el 92% de las cepas aisladas, por ejemplo, en bodegas de Australia, tienen tienen un nivel de ploidía 3, digamos, tienen tres cromosomas, digamos. O sea, el juego de cromosomas está repetido 3 veces, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y eso también hace que, digamos, es una cepa que aparentemente es muy versátil, se puede rearreglar, puede tener, como se dicen, rearreglos cromosomales, y eso permite adaptarse a distintos nichos muy fácilmente, ¿no? De hecho, hoy se sabe, por ejemplo, yo vi algunos estudios que dicen, por ejemplo, que la presencia de bacterias con Brettanomyces puede hacer que se reacomode de alguna forma parte del genoma, es como que hay un reset, digamos, y eso le puede permitir tener algunas ventajas competitivas, obviamente. O sea, por ejemplo, ¿y cuándo se produce eso? Por ejemplo, en las lámbicas. En las lámbicas hay una coexistencia entre bacterias y Brettanomyces. Digamos que Brettanomyces aparentemente se puede adaptar, las poblaciones de Brettanomyces se pueden adaptar muy bien con el tiempo, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa es una característica muy particular de Brettanomyces, ¿no? O sea, tiene gran capacidad de adaptación en estos distintos nichos que se podemos decir nichos ecológicos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estos experimentos de evolución se hicieron en el laboratorio, digamos, y se comprobó que realmente Brettanomyces bruxellensis y justamente Clauseni también son las que más, digamos, se adaptan a este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, pero hoy Brettanomyces nosotros la asociamos a muchos. Por ejemplo, la cerveza sour, tenemos las lámbicas, Goose, tenemos la Creek, digamos, ya vimos toda esa parte. Después tenemos las cervezas con fruta, por ejemplo, puede estar presente una Berliner Weiss, puede estar también en Brett IPA. Ahora hay estilos que se llaman Brett IPA. Después vamos a ver Ah, algo interesante también sobre eso, por qué Brett IPA, ¿no? Después tenemos algunas Saison también con Saison Farmhouse Ale. Después tenemos también Belgian Trappist, por ejemplo, esta es una Belgian Trappist que tiene Brettanomyces, la Orval. Después tenemos muchas Old English Ales que también pueden estar en barriles de madera, añejadas. Digamos, entonces, muchas de esas cervezas tienen realmente, muchas stout también, como se hacía antiguamente, que se añejaban en madera, muchas tienen presencia de Brettanomyces. Y aparte las que yo mencioné, cuando hablamos de fermentaciones mixtas, por ejemplo, Flanders Red Ale y también la Oud Brown, que tiene, no, perdón, Oud Brown no, ahí me equivoqué, no, esa no. la Gran Cru. Claro, no, estoy hablando de Rodenbach, ese Ah, estilo de cervezas, la Red Flanders Ale. La otra, la Oud Brown, no, justamente no tiene Brettanomyces porque no se añeja en madera, ¿no? Pero digamos, tiene bastante importancia en varios estilos de cerveza, ¿no? Digamos, entonces, bueno, hay varias características, por ejemplo, que le dan ciertas ventajas o que le permiten actuar como carroñero, como te mencioné anteriormente. Primero, la forma como utiliza el nitrógeno. Bueno, ajá. Brettanomyces puede utilizar nitratos, que es algo que no puede hacer Saccharomyces, digamos. ¿Eso qué significa? Que puede en ciertos nichos ecológicos donde hay poco nitrógeno, puede desarrollarse. No sé si ahí me escuchás, Graciela, porque veo que te Te estás escucho media perfecto. difusa. Perfecto, No, bueno, no, bien. no. Estoy, pero totalmente atenta. Ah, no, porque se me borra a mí la imagen, pero Ah, perfecto, no. Yo te perfecto, tengo. bien. Entonces, otro de los caracteres, perdón, Orval es terriblemente Sí, especiada, ¿no? aprovechás. Bueno, aprovecho Aprovechás eso. a testear. Es tremenda, esta cerveza es tremenda, te digo. Entonces,
tiene la capacidad de aprovechar el nitrógeno de otra forma, digamos que en una fermentación mixta donde Saccharomyces hace una primera fermentación y consume todo el nitrógeno, digamos, por ahí no puede tocar los nitratos, pero Brettanomyces puede hacerlo, digamos, al hacerlo está usando una fuente de nitrógeno que Saccharomyces no puede aprovechar, ¿no? Eso permite que realmente crezcan en medios diferentes, en medios que están depletados, digamos, que no tienen nitrógeno, ¿no? Solo tienen esta fuente que la puede aprovechar solo Brettanomyces, ¿no? Entonces, después otras cosas que también se descubrió, sobre todo en brucelensis, es que tienen muchos genes que codifican para proteínas asociadas a membranas, que pueden ser transportadores, y eso le da se estima que esa es la razón por la cual pueden fermentar un azúcar que es esencial, que se llama para la supervivencia en barriles, que es la celobiosa, ¿no? Que es un azúcar, es un disacárido. Esto está, que se libera, cuando se va degradando la madera, se libera este azúcar. Entonces, Brettanomyces puede estar alojado en la madera y puede ir consumiendo estos azúcares, ¿no? Qué interesante, obviamente, lo que puede hacer. No sé si recordás un dato que te dije, cuando A ver. hablamos de cervezas espontáneas, fermentación espontánea, Sí. que yo te dije que Brettanomyces, por ejemplo, se podía encontrar hasta una profundidad de 8 milímetros en la barrica. Sí, Y señor, que por eso no se limpiaban del todo. claro, aún limpiándole con presión, Sí, y que están ahí. quedaba. Claro, exactamente. Claro, Entonces, eso sí, bueno, sí lo eso, explicaste, lo explicaste. claro, claro, eso es muy importante, ¿no? Pero, digamos, tienen estas ventajitas que, digamos, respecto a lo que es Saccharomyces, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito, comparar un poquito Saccharomyces y Brettanomyces. Por ejemplo, respecto a los consumos de azúcares, los azúcares clásicos que consume Saccharomyces son glucosa, maltosa y maltotriose. Todos esos los puede consumir Brettanomyces, todos esos, digamos, que están a la par. Ahora, respecto a dextrinas que son azúcares un poquito más complejos, las dextrinas normalmente forman el cuerpo de la cerveza, solo muy pocas Saccharomyces lo pueden hacer, que se llaman diastáticas, ¿no? Bueno, Brettanomyces en general todas pueden consumir dextrinas. ¿Está bien? Si pueden consumir dextrinas, pueden consumir todos los azúcares y por eso producen en general cervezas de muy bajo cuerpo. Cuando hay Brettanomyces se consumen todos los azúcares. ¿Qué te dije esto? Que era seco. ¿Seco por qué? Porque el Claro. Brettanomyces consume los azúcares. Y eso es muy importante porque normalmente en una fermentación que empieza con Saccharomyces, digamos, Brettanomyces empieza a crecer luego hacia el final y puede utilizar esas dextrinas que no consume Saccharomyces. Esto va con el concepto nuevamente de levadura carroñera, ¿no? O sea, consume lo que no puede consumir Saccharomyces. Después tenemos, bueno, puede consumir celobiosa, que le permite esta supervivencia en madera. Después puede utilizar nitratos, Brettanomyces, esos no Saccharomyces, esas son diferencias fundamentales. Las dos producen alcohol. Después, algo fundamental, por ejemplo, Saccharomyces produce bastante glicerol, Brettanomyces no produce glicerol, eso tiene algún efecto fisiológico que ahora voy a mencionar. Ácido Ajá. acético, produce Brettanomyces. Saccharomyces también produce, pero muy pequeñas cantidades en comparación a Brettanomyces. ¿Ácido acético qué es? Agrio. Vinagre. O sea, como agrio, sí, se lo asocia con Claro, vinagre, ¿no? claro, vinagrado. Sí, sí, yo me acordaba de eso. Me acordaba. Y después el carácter POF, digamos. Obviamente Brettanomyces son POF positivas y Saccharomyces solo unas pocas cepas son POF positivas, pero aparte no llegan a producir todos los fenoles que produce Brettanomyces, solo una parte de estos fenoles, ¿no? Eso es una diferencia importante, ¿no? Después, respecto a fermentación, te puedo decir, voy a hablar un poquito de la parte de fisiología, ambas tienen el efecto Crabtree, digamos, lo voy a mencionar ahora. Hay un efecto que tiene Brettanomyces que se llama Custard, también lo voy a mencionar ahora. Después, temperatura de fermentación, Brettanomyces está entre 21 y 25 grados normalmente, y Saccharomyces, dependiendo si es lager, es más bajo, si es ale un poquito más alta, digamos, está más o menos la temperatura de fermentación óptima de una Brett es similar a una temperatura de una ale, más o menos está por ahí, ¿no? Una característica fundamental es que es muy difícil utilizar técnicas de recombinación o técnicas de ingeniería genética para manipular, digamos, Brettanomyces, digamos, no se ha dado una tecla al respecto. Ahora, ¿por qué? La idea no es producir genéticamente modificados, sino que esas son herramientas que uno puede usar en el laboratorio para poder entender algunos procesos fisiológicos. Y eso limita un poquito el entendimiento de este tipo de
de levaduras, ¿no? Eso es un tema que es importante desde el punto de vista de investigación, básicamente, ¿no? Claro. Bueno, ahora, vamos a ver un poquito de fisiología de estas levaduras. Las levaduras normalmente, Saccharomyces, pueden respirar o fermentar. Nosotros como seres humanos respiramos, ¿ok? No podemos fermentar. Salvo tenemos alguna fermentación láctica en los músculos que producen los calambres, ¿no? Pero bueno, dejémoslo por ahí. Claro, El término claro. fermentación lo estoy hablando desde el punto de vista bioquímico, o sea, no hagamos ningún tipo de... Sí, sí, sí. No Sí. pensemos en otra cosa, ya te Exacto, entendí. exacto. Bueno, entonces tenemos que normalmente las levaduras prefieren respirar, y ese es el efecto Pasteur, o sea, en presencia de Mirá, oxígeno prefieren respirar. Sí, ¿alguien te está llamando? no. Ah, volvé de nuevo entonces. ¿Estoy o no? Ahora sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, te decía que Saccharomyces, bueno, las levaduras en general, siempre en presencia de oxígeno, prefieren respirar. Las levaduras facultativas, se dice en presencia de oxígeno, prefieren respirar a fermentar. La respiración requiere oxígeno, digamos, y desde el punto de vista energético es muy eficiente, digamos. Vos tomas una molécula de glucosa y toda esa glucosa la convertís en energía y liberás agua, aprovechás la máxima energía posible y liberás agua y dióxido de carbono. Eso es la respiración. En la fermentación, no. Vos no aprovechás toda la energía de la glucosa, sino que parte la almacenás como alcohol, ¿ok? Claro. Eso es lo que ocurre. O la liberás como alcohol y producís dióxido de carbono. Desde el punto de vista energético es menos eficiente, porque aprovechás una parte nada más de la energía que tiene la glucosa, ¿no? Pero hay algo muy, muy interesante en levaduras, que se llama el efecto Crabtree, que aún en presencia de oxígeno, las levaduras ya fermentan cuando la concentración de azúcar es alta. Esto es parte de una estrategia que se llama hacer, acumular o consumir. Hacer, acumular y consumir. ¿Qué significa eso? Que si bien la levadura podría estar respirando, digamos, y podría estar consumiendo todo el azúcar en presencia de oxígeno y producir agua y dióxido de carbono y aprovechar toda la energía, o sea, tener realmente una conversión energética muy eficiente, producen alcohol. ¿Por qué? Porque ellas dicen, la lectura es así, tengo mucho azúcar, yo produzco alcohol, acumulo alcohol, mato a todos mis enemigos y cuando los tengo todos muertos, ahí consumo el alcohol, digamos. Es un poco la estrategia de levadura. Y eso también es lo que hace Brettanomyces, digamos. Eso que yo mencioné así, de esa forma, es el efecto Crabtree, ¿ok? Que eso se da en este tipo de levaduras, o sea que comparten ese tipo de efecto. Por eso cuando uno tiene oxígeno en una fermentación alcohólica de cerveza, por ejemplo, aún teniendo oxígeno al principio de la fermentación, todavía se produce alcohol, porque digamos, las levaduras tienen esa estrategia de acumular alcohol. Ahora, hay una diferencia fundamental entre Brettanomyces y Sácalo. Saccharomyces. Bien, gracias. Que Bueno, es el mire, efecto estoy Orval. atenta, estoy atenta. Yo te voy a hablar del efecto Orval. Estoy, viste, así de concentrada, porque hoy no es nada fácil, ¿eh? No, Nada no. fácil, pero estoy así. Dale. Los Entonces, chicos que están del otro lado pueden hacer preguntas, ¿eh? Que yo tal lo cual, interrumpo. si no los mareo antes. Sí. Pero, pero esto es importante porque aquellos que quieren crecer o fermentar con Brettanomyces, escuchen esto porque es importante, ¿no? Es muy importante cuando nosotros tenemos, cuando Brettanomyces puede fermentar en presencia de oxígeno como Saccharomyces, digamos, no hay problema eso. Pero acumula mucho ácido acético también. Aparte del Ajá. alcohol, como acumula Saccharomyces, acumula mucho ácido acético. Y ese ácido acético también genera un medio ácido y muy pocos Claro. microorganismos lo pueden tolerar. Eso es una ventaja extra. Aparte de producir el alcohol, produce acético. La combinación alcohol-acético es letal para la mayoría de los microorganismos, ¿no? Eso en presencia de oxígeno. Pero cuando yo le saco ese oxígeno, esa levadura se queda como parada. Entra en una fase lag, en una fase de retardo por mucho tiempo. Eso es el efecto Caster. ¿Qué es lo que pasa? Es un tema que tiene que ver con óxido de reducción, el balance de óxido de reducción. No me meto en eso, pero es un tema fisiológico. Pero tarda mucho en recuperarse, en ¿Y cuál readaptarse. es la ventaja? No, la ventaja en ¿Hay este... una ventaja en la elaboración en eso? No, la ventaja es que el acumular acético, digamos,
al acumular acético, digamos, elimina. Eso es una ventaja fisiológica de la levadura. Ahora, desde el punto de vista de la elaboración, no hay ninguna ventaja, sino que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces Claro. uno agrega un Ah. mosto, le tira oxígeno a ese mosto y, digamos, Brettanomyces empieza a trabajar y de repente entra en una fase lag. ¿Qué está pasando? No, Y vos decís, ¿qué pasó? se está como rearmando, ¿no? Se está rearmando hasta que Ah, encuentra otras vías para equilibrar el óxido de reducción, digamos, y ahí recién nuevamente empieza a crecer, digamos. Entonces, en esa perfecto. fase aeróbica al principio produce acético y después ya tiene la fase lag y después ya no produce más acético. Ya después el acético, ya en anaerobiosis, cuando ya no hay oxígeno. El tema es que el cambio de la fase aeróbica con oxígeno a la fase anaeróbica sin oxígeno, se produce una fase lag muy grande. Eso Saccharomyces lo hace en forma inmediata, no te das cuenta con Saccharomyces. Saccharomyces prácticamente pasa desapercibido, con Brettanomyces no Pero, pasa. Ocurre eso. Entonces, si vos ponés Brettanomyces con Saccharomyces al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Brettanomyces va a empezar a crecer, hasta, bueno, paró el oxígeno, se frenó, Saccharomyces sigue, pero después Brettanomyces puede recuperar comiendo esos azúcares comió, que no comió Saccharomyces, ¿no? Las dextrinas. ¿Tenés una pregunta? sí, Topi me está señalando y yo estoy bastante lejos con las preguntas porque se me quedó. Así La que, población de esto a se ver si, puede manejar, a ver, controlar con algún la método. población de esto se puede manejar, controlar con algún método. Muy bien, gracias, Topito. Bien ahí, Bueno, Marce, dale. no sé, no entendí del todo la pregunta, pero bueno, simplemente lo que estoy mencionando ahora es que, digamos, esta fase lag es normal cuando uno pasa de una etapa aeróbica a una etapa anaeróbica, digamos. Ahí es donde se hace lenta Brettanomyces y después recupera, ¿no? Si uno quiere hacer una fermentación, digamos, solamente con Brettanomyces, eso es lo que hay que tener en cuenta, hay que tener paciencia ahí, ¿no? Pero también esa fase lag puede ser en cierta medida peligrosa porque también puede dar lugar a que crezcan otros microorganismos, ¿no? Eso es importante. Muchas veces lo que se Claro, hace para dar el... porque la Sí. carroñera permite cualquier cosa, No, pasa que ¿no? la carroñera es como que Brettanomyces, digamos, va a empezar a crecer, después se queda planchada bueno, y después se arranca nuevamente, ¿no? Entonces, en esa etapa donde queda planchada puede crecer otra cosa. Por Hay que eso, estar atentos. normalmente cuando hay fermentaciones de Brettanomyces, fermentación primaria, también se hacen junto con Saccharomyces, o sea que Saccharomyces produce el alcohol y después consume la mayoría de los azúcares y luego ya al final, digamos, prevalece eh, la levadura Brettanomyces y termina fermentando esas dextrinas, digamos. Y eso es suficiente para adquirir el carácter Brett. O sea, no hace falta, digamos, en Ser una general, exageración de tiempo. no, que no hace falta fermentar 100% con Brett, digamos. Uno Claro, puede claro. cofermentar entre una Brett y una Saccharomyces y, digamos, y el carácter Brett sí obtenerlo hacia el final, digamos. Eso es lo que ocurre en general. Acá te están preguntando si se puede hacer vinos o cervezas con Brett en la misma fábrica o bodega de birras o vinos limpios. Bueno, si vos le decís a un enólogo hacer un vino con Brett en una Te fábrica de mata. vino, te mata, te saca. Claro. Porque una vez Yo que. te me imaginé, te juro que me imaginé. Sí, pero sobre todo porque cuando vos hablas de vino estás hablando de mucha madera, mucha barrica, y una vez que se instalan ahí, olvídate, no lo sacás más, Claro, no, Brett no lo claro. sacás más. Pero en cervecería, digamos, si uno tiene tanques de acero inoxidable, limpiezas extremas, uno no va a madera, bueno, pues ahí sí se podría hacer, ¿no? Pero igual es muy complicado, ¿no? Yo siempre creo que tiene que haber en cierta medida aislación, digamos. Uno puede fermentar en los mismos fermentadores de acero inoxidable, digamos, pero tiene que hacer, digamos, una limpieza muy extrema. Pero después ya cuando uno va a sala de barricas, lo que es con Brett va para un lado y lo que no es con Brett va para otro, digamos, ¿no? Porque, Omití la barrica. sí, Si vos decidís usar ese tipo de levadura, tenés que tener en cuenta que una vez que terminaste esa cerveza, cuando reutilices el equipo, o sea, si normalmente lo limpiás, ahí hay que limpieza triple, conjuntas, con todo, digamos. Porque, ¿qué pasa? En la fermentación guarda con primaria, eso, claro, chicos, del sí, otro lado. en la fermentación primaria no lo vas a notar, porque Saccharomyces cerevisiae Mm, es mucho más agresiva en ese aspecto. Pero el problema después va a ser en la botella. Digamos, si vos envasás, no pasteurizás, y una vez que tenés Brettanomyces en una botella, ¿qué dije antes? Que podían consumir que dextrinas. siguen, que Siguen, siguen. me Vos consumen me las dijiste que dextrinas, siguen. sobrecarbonatación, etcétera. Mm, Entonces, es
puede ser hasta peligroso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? El que hace Brettanomyces, realmente, el que hace Brettanomyces y solo Brettanomyces es una cosa, el que hace, por ejemplo, Cantillon, que El hace tema es cuando lámbicas, vos te claro, diversificás en los estilos, dentro de la digamos, misma ¿no? planta. Y eso es lo que hacen Claro, generalmente los cerveceros artesanales, ¿no? Hay mucha diversificación. Entonces uno está jugando con fuego, digamos, ¿no? Es muy interesante porque uno está claro, jugando con fuego, ¿no? claro. Entonces, bueno, quedamos ahí en el efecto fisiológico Sí, de del las Brett. Brett, digamos, que es muy, digamos, es importante tener en cuenta eso, ese amesetamiento, digamos, esa fase lag, cuando pasa de la fase aeróbica a la fase anaeróbica, digamos, eso ocurre, ¿no? Y eso también, cuando hay una cofermentación entre Saccharomyces y Brettanomyces, normalmente permite que Saccharomyces le saque una gran ventaja, pero después Brettanomyces va a aparecer con el tiempo consumiendo lo que no consume Saccharomyces, ¿no? Eso es lo que Ujú. normalmente se da. Bueno, hablamos de la celobiosa, que algo interesante, ¿por qué se puede utilizar este azúcar? ¿Por qué lo puede utilizar Brettanomyces? Lo puede utilizar porque tiene una enzima que se llama beta-glucosidasa. No te digo nada con esto, digamos. No, a mí no. No, Capaz que a los chicos sí, pero. pero ¿qué es esta enzima? Esta enzima también permite liberar aromas, y sobre todo aromas de Ah, lúpulos. ¿Okay? Y puedo hablar un poquito más con eso más hacia el final, ¿no? Entonces, esto es lo que lo que llama. habló Hernán, que dice, te quiero, Marcelo Cerdán. El martes pasado te evocó esta, porque te cuento Ah, que mira. estamos con los terpenos. Estamos con todo el tema de dónde se guarda el aroma en la Claro. Bueno, cerveza. Entonces él dijo, hasta determinado punto donde la levadura está activa, ahí el convenio entre levadura y lúpulo es primordial. exactamente. Y bueno, y Mm. Brettanomyces, me voy a adelantar, voy a decir esta parte, produce beta-glucosidasa. Y esta enzima Ajá. puede Ah, sí. liberar estos agliconas, hay muchos aromas que vienen conjugados y vienen pegados a azúcares, ¿okay? Muchos aromas que vienen del lúpulo, vienen conjugados a Ujú. azúcares, que no son, en realidad no son aromas, al estar pegados o unidos covalentemente a esos azúcares, no son compuestos volátiles. Pero esta beta-glucosidasa los puede liberar. Esta enzima que también degrada la celobiosa para que pueda alimentarse de Brettanomyces, también puede liberar estos aromas de esa parte de azúcar, de esa mitad que es un azúcar. Se llaman agliconas esas. Entonces, y lo más interesante es que en algunas Saccharomyces hay beta-glucosidasas, pero no en todas, y las concentraciones, generalmente la actividad no es muy alta. Los estudios que hay entre lúpulo y levadura no son muy contundentes, no pueden correlacionar mucho hasta ahora la presencia, si bien la levadura sí tiene un efecto en la liberación de compuestos aromáticos, la Saccharomyces cerevisiae, no se puede correlacionar muy bien la presencia de esta glucosidasa con la liberación de aromas. Bueno, pero aparentemente sí lo hace Brettanomyces, produce mucho más beta-glucosidasa y produce y también aparentemente libera muchos más aromas. De ahí que es muy interesante todo esto de las Brett IPA, ¿no? Las Brett IPA son IPAs. Claro, claro. Eso es muy, muy interesante desde el punto de vista de las Brett, ¿no? Entonces, ahora, hablamos también de las dextrinas. Las dextrinas, ¿por qué las pueden consumir? Porque producen alfa-glucosidasa, en vez de beta-alfa-glucosidasa, que puede liberar estos azúcares complejos, los puede degradar a azúcares más simples y los puede fermentar. Entonces, ojo, no confundir ahí, produce ambas, ¿no? Una le permite degradar las dextrinas y otra le permite degradar la celobiosa, que es un azúcar específico, pero aparte también sirve para liberar estos aromas cuando hay fuerte presencia del lúpulo. Ojo, porque también algo muy interesante, normalmente es importante. Por ejemplo, muchas Brett son aisladas de cervezas lámbicas. ¿Y qué pasa con el Mm. lúpulo y las lámbicas? ¿Qué pasa con Y el no se llevan lúpulo? para nada bien, Bueno, para ¿qué nada pasa bien. con el lúpulo y las Red Flanders Ales? ¿Qué te dijo? Tampoco. Tampoco. Que Entonces, dijo en que no, general, que el amargor no tiene nada que ver con, o sea, en que se ese puede usar un nicho, poquitito solamente en, para conservarla. claro, en ese nicho, digamos, no fue un factor de selección, No. digamos, justamente eh,
este tipo de efecto, digamos, o sea, la liberación de estos aromas del lúpulo, porque no se usa lúpulo, digamos, no se buscó eso, digamos, esto es más o menos nuevo. Entonces, de hecho, en general, digamos, aparentemente producen más beta-glucosidasa las versiones de Brettanomyces que se encuentran en vino que las de cerveza, ¿no? Mucho más no te puedo ampliar porque realmente no sé, pero hay que ver, hay que investigar más si realmente, si hay realmente cepas cerveceras que realmente pueden realmente potenciar la extracción de aromas del lúpulo. Pero en principio la presencia de la beta-glucosidasa me hace pensar que sí, que realmente puede ser muy Que es, importante, ¿no? claro, ¿Sí? claro. Entonces, ahora, va a hablar de aromas de Brett. Hablamos de aromas. Mira, esta parte te la voy a leer. Digamos. ¿Está bien? Dale, Mira, te despacio lo y voy a leer cañazo. rápido. Clavo especiado, Mousi, corral, ahumado, plástico, fenol y medicinal, metálico, cuero, húmedo, cracker, sudor, cabra, manzana, floral, tropical, frutas, cítricas, picantes, bueno, todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay. Tremendo, Es tremendo, ¿no? Es tremendo. tremendo, bueno. Y, pero vamos a hablar de los principales, ¿no? Mencioné ésteres, mencioné fenoles, mencioné un carácter que se llama mousy o ratón, jaula de ratón. Mencioné, bueno, vamos a ver un poquito más eso que es muy, muy interesante para que sepan realmente cuál es la diferencia, ¿no? Primero es el carácter mousy. Mousy es ratón, ratón, jaula de ratón. Vos sabés que yo cuando hice mi tesis de doctorado trabajaba en un bioterio y ese aroma lo tengo acá, ¿viste? Ay, no No, te no, no, puedo no lo creer. tolero, no lo tolero, no, soy muy sensible. Me puedo llegar a morir. Claro. Yo me lo imagino porque no lo vi nunca, pero, ay, por Dios. Bueno, lo Bueno, producen algunas bacterias lácticas y también lo produce Brettanomyces. Hay 3 compuestos que tienen que ver con este aroma. Uno se llama etiltetrahidropiridina, son piridinas y pirrolidinas, pero bueno, hay 2 que los pueden producir Brettanomyces, que se llaman, les voy a decir con las siglas, ETHP y ATHP. Esos son los principales aromas carácter mousy. En bacterias se conoce un poquito más el mecanismo de cómo se forman, pero no tanto en Brettanomyces. Eso es algo pendiente de la ciencia, ¿no? Digamos, no se sabe mucho por ahora y no he visto mucha descripción de cómo se producen. Pero, digamos, eso es un carácter que no es bueno, digamos. Y eso determina que claro. una cepa sea utilizable en cervecería o no, digamos. Y acá voy a algo de, digamos, quiero hablar un poquito de lo que es domesticación, digamos. Brettanomyces, ¿fueron domesticadas o no? Sí, fueron domesticadas, porque, digamos, se evolucionaron por la mano del hombre en esos nichos específicos, por ejemplo, en la producción de lámbicas, en la producción de las Flanders Ale, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, digamos, que esas cepas que prevalecen ahí son aptas para cervecería, digamos, producen aromas que son compatibles con cervecería. Esto indica que no cualquier Brettanomyces puede realmente producir una cerveza agradable, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en Claro. cuenta, ¿no? Y las de vino, que esto es, creo que me preguntaron, las de vino tienen otro tipo de características que no lo hacen en general muy amigables para la cerveza. No quiero decir que esto es para todo, ¿no? Pero digamos, han evolucionado o digamos, se han diversificado en nichos diferentes, ¿no? Donde se buscaban características diferentes, ¿no? Eso, ese es el carácter mousy. Ahora, ésteres. Ésteres, Sí, vos sabés que están asociados, los cerveceros aman los ésteres, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque están asociados a aromas frutales, puede haber algún aroma floral, etc. Hay 2 tipos de sí. ésteres, que están los ésteres de acetato. ¿Cuál es el más Ajá. conocido? El acetato El de la, disolvible, el banana. el de la banana. Banana. Exacto. Ah, sí, Bueno, sí. Lo decía con temerosidad, bien. ¿viste? Pero la emboqué. Sí. Acetato Me disolvible. encanta. Es el de las belgas. Exactamente. El acetato de Mm, isamilo es el... Bueno, hay muchas, pero hay muchas cervezas que tienen acetato de isamilo. Es probablemente el éster más producido. Pero ujú. Brettanomyces producen muy poco de ese tipo de ésteres. Eso, evidentemente aparentemente le faltan varios genes que tienen que ver con eso. Y de hecho, algunos de estos ésteres hasta los consumen, hasta los degradan, ¿no? Por ejemplo, el fenilacetato, que también puede ser asociado a miel, y el acetato isómilo banana hasta los terminan degradando. Pero producen otro tipo de ésteres, que son los ésteres etílicos, digamos. Eso es otro tipo Ajá. de ésteres, ¿no? Que están más asociados a frutas tropicales, son ésteres muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener frutas tropicales, piña,
y también, que esto lo hace un poquito más agradable, o muy interesante también, ¿no? Y también pueden producir ésteres a partir de ácidos grasos de cadena media y larga, se llaman, bueno, son distintos ácidos grasos, que a veces se describen como rancios, como a queso, y pueden también en algunos casos dar un carácter más a uva o a vino también, ¿no? Entonces, son Ajá. realmente un perfil de éster que es bastante diferente a Saccharomyces. Eso lo hace muy interesante, obviamente. Y otra cosa que Eso producen es lo que también. le daría el carácter cuando hablábamos de que algo le puede dar el carácter a una cerveza. Claro, esto exactamente. Y este es el carácter, esto es parte del carácter Brett, digamos. Este tipo, este perfil de ésteres, junto con los fenoles, básicamente. Cuando uno tiene una cerveza fermentada con Brett, tiene un cierto perfil de ésteres, que es muy evidente, y un cierto perfil de fenoles, que es lo que viene, ¿no? Y después tenemos también otros dos ésteres que son el lactato de etilo y también el acetato de etilo, que en realidad se producen a partir de ácido acético y ácido láctico que lo producen bacterias. Entonces, estas cofermentaciones entre Brettanomyces y bacterias suelen también favorecer la producción de este tipo de ésteres, ¿no? Que son muy típicos también. Entonces, estos ésteres forman parte del carácter Brett, como te mencioné antes, y ahora vamos a hablar de otra cosa que es muy importante, que son los fenoles volátiles. ¿Qué son los fenoles Ujú. volátiles? Acá, digamos, es muy interesante, quizás es lo que más se identifica con el carácter Brett, son los fenoles volátiles. De hecho, en vino es lo que indica, pum, este vino está contaminado con Brett. ¡Pum! Salta así. Sí, no. Bueno, ahí mira, Qué me va- entusiasmé y tiré todo. No, está bien, me encanta, porque eso es lo que transmitís, Marcelo. Me Bueno, encanta, vos sos como yo también rompo todo. Es como Wacky. bueno, La edad, la edad, la edad. exacto. Eh, Entonces, sí, y, mira, si yo te digo, para un no conocedor, ¿no? Esto está, digamos, que está contaminado, te salta, por ejemplo, en el vino que te suena a vinagre, que está como picado. no, no, esto no es picado, esto no es vinagre, Ah, esto es otro tipo no, de ¿qué es? aromas. No, no. Esto, ¿Cómo es? fenólico, por ejemplo, es lo que. Ahora te lo voy a mencionar, pero puede ser al cuero húmedo, eugenol. Bueno, ahora te los voy a mencionar bien, pero está más Bueno, asociado a ese perfil. El caballo, ajá, el sudor, transpiración, es más asociado a ese tipo de cosas, ¿no? Pero ajá, ajá. el, Espera, ti- el antes de pico- que me aclares esto, acá hay una pregunta. Creo que te están haciendo una pregunta específica si en las cervezas de trigo con la S06 sí, se puede, seguramente estarán diciendo de utilizar esa, ¿no? La S06. la W06, no sé, para hacer cerveza de trigo. Sí, Bueno, sí, es la más recomendable para hacer cervezas de trigo alemanas, ¿no? Justamente estoy hablando ahora de fenoles, ahora lo menciono bien para que quede claro, ¿no? perfecto, Em, genial. pero, digamos, estos Volvé, fenoles se producen a partir de sí, precursores que vienen de las plantas, digamos, ¿no? En este caso ajá, normalmente viene de la propia malta, digamos. Son moléculas que están presentes en las plantas, en realidad pueden estar liberados. Pues es que estos fenoles, digamos, los más importantes son el paracumárico y el ferúlico, esos son los más importantes. Estos se liberan durante la maceración, bueno, están generalmente unidos a algunas estructuras de membrana, ¿no? Pero se pueden liberar durante la maceración, de hecho muchos incuban a la maceración a 30 y pico de grados, 35 grados, para poder liberar más precursores, ¿no? El más conocido es el ferúlico, pero también el paracumárico, el pecumárico, como lo pueden encontrar, es también muy importante. Estos se suponen que son de alguna forma, tienen un efecto protector en la planta, digamos, ¿no? Digamos, es como antimicrobiano, ¿no? Muchas ajá. levaduras desarrollaron sistemas para convertirlos, se estima, a compuestos menos tóxicos, digamos. Por eso muchas levaduras los pueden procesar estos y producen otro tipo de compuestos, digamos, y ahí viene todo, ¿no? Ahora, en Saccharomyces, eso está relacionado con el carácter POF, digamos. El carácter POF es Phenolic of Flavor, o sea, es un sabor fenólico no deseado, esa es la traducción. Digamos, lo que normalmente se describe como que toman el ácido ferrúlico, ese ácido ferrúlico que es un ácido hidroxicinámico, se transforma en
4-vinil guayacol, que es eugenol, clavo olor, ¿viste? Cuando vas al dentista o el clavo, Sí, bueno, sí, es eso. sí, sí. Bueno, hay Sí, sí, muchas sí. cepas que pueden producir, algunas cepas de Saccharomyces que pueden producir esta conversión. En realidad, ¿por qué? ¿Por qué lo pueden hacer las cepas? Porque, como te dije antes, este ácido hidroxicinámico, que es el ferúlico, puede ser, tiene un efecto aparentemente antimicrobiano, entonces muchas levaduras para poder evitar ese efecto lo degradan, lo convierten a otro compuesto que no es tóxico, que en este caso, vamos, el 4, digamos, el ácido ferrúlico se convierte a 4-vinil guayacol, digamos. Pero esto es lo que ocurre con Saccharomyces, digamos. Ese es el carácter POF. Las POF positivas, por ejemplo, lo podés ver en una levadura de trigo. La W06 que estábamos mencionando es POF positiva. Ajá. La Ah, mira. T58 es POF positiva, por ejemplo. La B134, que es una belga saison, también es POF positiva. Todos pueden producir esta conversión de ferrúlico a 4-vinil guayacol. Y también pueden producir la conversión de cumárico a 4-vinilfenol, que es otro, digamos, los ácidos hidroxicinámicos son cumárico y ferrúlico. Hay otros más, está el cafeic acid, pero bueno, ese no es tan importante. Los más importantes son el cumárico y el ferrúlico, ¿está bien? Y que producen estos dos vinilfenoles, digamos, el guayacol y el vinilfenol, digamos. Eso hace Saccharomyces. Esto también lo hace Brettanomyces, pero Brettanomyces le agrega una parte más. Digamos, la conversión del hidroxicinámico al vinilfenol y vinil guayacol lo hace una enzima que se llama PAD, pero después lo que es la conversión de estos compuestos a lo que llaman derivados etílicos, puede ser etilfenol o etilguayacol, lo hace solo Brettanomyces, pero hace una Ah, enzima que se llama reductasa. Y eso le da toda esta ajá. variante de aromas. Entonces es como que Brettanomyces va una etapa más en la conversión de estos fenoles. ¿Por qué lo hace? Bueno, algunos dicen que es por un tema fisiológico para equilibrar el óxido de reducción. Bueno, es muy complejo desde el punto de vista fisiológico, no tiene una implicancia práctica, pero se supone que es por eso, que por eso lo hace, ¿no? Ahora, yo te voy a decir ahora, por ejemplo, te voy a leer un poquito, por ejemplo, los niveles que hay, porque no me los acuerdo a memoria, obviamente. En vino, por ejemplo, el vinilfenol, vamos a hablar del 4-vinil guayacol, que lo puede producir también una cerevisia, está entre 0,2 y 15 partes por billón, y en vino y en cerveza está más o menos entre nada, por ejemplo, nada es una lager, no produce este compuesto hasta 258 partes por billón. Pero de estos fenoles tenemos el vinil guayacol, que es el clavo olor, que se identifica como clavo, parece clavo olor. Tenemos el etil guayacol, que es especiado también un poquito de clavo. Y después tenemos las versiones, los etilfenoles, que los producen solamente Brettanomyces. Escúchate esto, que lo que tiene es fenólico, fenol, no sé si alguna vez oliste el fenol realmente, yo lo olí en laboratorios antes, bueno, es muy Claro, yo particular. creo, no, no sé, no sé. Bueno, y también medicinal, digamos, curita, ese tipo de cosas, ¿no? Te huele a remedio, te huele a Exactamente. remedio. Y después tenés Ajá. exactamente el etilfenol, que también es medicinal, y le llaman en inglés también horsey, a caballo. ¿Ok? A Ese es el caballo. caballo. Y estos Todo etilfenoles eso son lo hacen los muy Bret. característicos. Exactamente. Esto lo hace Perfecto. solamente Brett, ¿no? Bueno, y por último es algo bueno que yo ya mencioné un poquito, que es todo el tema de la presencia de beta-glucosidasa, que las hace muy diferentes. La beta-glucosidasa, como te dije, libera muchos compuestos de lúpulo, los agliconas, por ejemplo, y tenés ahí, libera muchos terpenos, como por ejemplo puede ser el linalol, ¿no? Esto, El digamos, puede, linalol, eso es lo que hablábamos el otro día con, con Hernán. claro, y eso. Exacto, de los aceites esenciales. Exacto. Sí, Estas, sí. estas agliconas, digamos, también se pueden extraer de frutas, por ejemplo, en las lámbicas, también que por las cerezas, por frambuesas también se pueden extraer, ¿no? Potencian los aromas. Digamos que hay una buena conjunción, podría darse una buena conjunción entre Brett y, y también lúpulo, ¿no? Ahora, es un Ujú. mundo todavía por explorar, ¿no? Ahora, Claro. nuevamente, no todas las Brett Mm. son realmente importantes para la cerveza, ¿no? Por Son eso, interesantes, no importantes, ¿no? hay que, digamos, no abusar, supongo yo, y asesorarse bien para dónde querés rumbear. Claro, yo creo que lo importante ahí es siempre empezar. Si uno está empezando, obviamente es muy lindo experimentar y probar, pero digamos, si uno está empezando, siempre tratar de ir con referencias,
y utilizar cepas Brett, que uno tenga una referencia de que realmente produce aromas agradables en cervezas, ¿no? Eso es muy importante. Eso es Se una va a recomendación que... cortar, Marcelito, se va a cortar. Bueno, Yo voy a cortar y voy a reanudar para que hagamos un cierre, sí, como solemos hacer, para explicar bien todo y introducir a lo que va a venir la semana que viene. y tengo De- otra. ¡Ah! Para. Bueno, Ahí vengo. va. Bueno, ahí estamos de nuevo, ya prácticamente en el resumen que vamos a hacer, como solemos hacer todos los lunes con Marcelito Cerdán, en este ciclo de fermentación, hoy donde las levaduras Brett fueron protagonistas, donde realmente cada vez nos ahondamos más en temas más complejos, ¿no? Así que lo interesante es que ustedes del otro en nuestro canal tienen todos los capítulos y se pueden poner al día como para estar enganchados en lo que va a venir. Acá Topi, que hace más Sí, los deberes que yo, me dijo, Gra, estuvimos a punto de ir a Orval, mira, sí. pero lo que pasó es que tenías que pedir permiso y no estaba el monje, no sé, no estaba Sí, habilitado, entonces no nos pudieron. no es fácil visitarlo, lamentablemente no es fácil No, no, visitarla, pero no. sabes que todavía nunca pude ir, pero es una asignatura Bueno, tenemos pendiente que que ir tengo. juntos entonces, Sí, por sí, eso nos fuimos, porque vos no aco- pudiste ir. acordate, claro, acordate que tenemos el Exacto. viaje también A a Noruega, Noruega. entonces podemos Lo parar tengo primero acá. ahí y seguimos a Lo Noruega. tengo acá. Acá lo tengo. Bueno, contame lo que, antes de que hagamos todo este resumen, ¿qué vas a abrir? Contame qué Es estás una, abriendo. ya, es una cerveza que encontré el otro día, que es una saison con Brett, se llama Forest Sauvage, ¿m? ¿Ok? Es una típica Ah, cerveza americana inoculada ajá. con Brett. Así que bueno, vamos a probarla, ¿no? Pero esto acá lo que encontré interesante que es una mezcla de barricas, digamos. Evidentemente ellos han mantenido Un blend. distintas, Hicieron. claro, exactamente, han mantenido distintas fermentaciones y de hecho dicen con distintas, debe ser medio experimental, con distintas cepas de Brett y después han hecho un blend. Y eso es muy interesante. Recuerden que el blend para este tipo de cervezas es muy, muy importante, ¿no? Porque eh, sobre todo cuando uno está en fase experimental, ¿no? Una cosa Claro. es una cervecería muy, muy establecida, ¿no? Pero, digamos, el blend para buscar el perfil adecuado es una herramienta muy importante, ¿no? Así que, bueno, vamos a probarlo, a ver qué es esto, ¿no? Mm. Recordá de nuevo el estilo que se me perdió. Es una saison que Un tiene asesor. Brett, digamos. Acuérdate que la saison es un estilo que es muy seco, digamos, en general se fermentan todos los azúcares y probablemente lo que hayan hecho acá es terminar la fermentación, o sea que Brett haya consumido estos azúcares, estas estrinas en la barrica, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Ah, en la etapa Esto sí tiene un final. carácter, esto sí tiene un carácter de Brett mucho más muy distinto al A carácter de ver, Brett el aroma, ¿para que dónde tiene la va? Orval. ¿Para dónde La va? Orval es mucho más frutal, ¿no? Esto, Ajá. ¿Qué es esto más sí es más hierba? transpiración, A más más transpiración. transpiración. Esto tiene más un carácter lámbico, digamos, más Ah, parecido a establo. Mira, se nota muchísimo la madera, pero es muy, muy agradable, digamos. No es una cerveza ácida, digamos, es muy mira. sutil la acidez. Tiene algo de ácido acético, lógicamente, pero está en un nivel realmente es muy, muy agradable. Sí, 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 la madera combina muy bien, tiene un toque de acidez, es muy frutal en boca, pero sí es más establo, es más caballo en nariz, pero se nota mucho la frutosidad, digamos, en boca. Mm, Qué bueno. mm. Bueno, una Me birra encantó. espectacular para el calor que estás viviendo vos. Sí, digamos, es muy particular Miami en esta época del año porque uno está adentro, uno no sale, ¿no? Digamos, entonces, ¿Qué, uno, cuántos grados de alcohol tiene eso? No tiene muchos, ¿no? no, la sazón no tiene mucho, de hecho yo no me fijé, pero ¿Cinco, esto seis? tiene, ya ni lo declaran, pero debe tener alrededor de entre 5 y 6. Sí, ¡Ay, lo dije yo! sí, ¡Qué vos lo debe estar ahí. dijeron! Ujú. Me estoy afilando, ¿cómo me estoy Muy afilando bien. con vos? Bueno, Bueno, hagamos un resumen
para que los que están del otro lado entiendan por dónde anduvimos Sí. y que sepan lo que se va a venir la semana que viene, ¿no? Que Bueno, es hoy, importante. hoy exploramos dentro de lo que es no convencional Brettanomyces. Brettanomyces es una levadura muy particular, la definimos como una especie de carroñera, digamos, porque sabe aprovechar muy bien las sobras de Saccharomyces, digamos. En general tiene alguna fisiología muy particular, digamos. Cuando fermenta normalmente puede fermentar muy bien con oxígeno, en presencia de oxígeno, pero después cuando uno pasa de la fase aeróbica a la anaeróbica, digamos, es como que se plancha. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y bueno, se caracteriza también porque produce una serie de aromas muy particulares que en conjunto se denominan carácter Brett, ¿no? Primero que nada, bueno, el carácter mousy, que es, o a ratón, digamos, que no es muy deseado, pero sí después un abanico de ésteres muy interesantes que tienen que ver más que nada con ésteres etílicos, también eh, Fruta. mucha fruta, sí, mucha fruta tropical. Después también se caracteriza también por la producción de fenoles. Y algo que por ahí no mencioné mucho es que también la proporción de estos fenoles determinan si es una Brett que es apta para cerveza o no, digamos. Esto es muy importante también. No todas las Brett son aptas para las cervezas. ¿Por qué? Porque digamos, hay perfiles aromáticos que no son muy agradables, ¿no? Y en general, aquellas que son aptas son aquellas que han evolucionado dentro de este nicho cervecero, ¿no? Eso, ¿Hay que hacer alguna limpieza especial en fermentadores plásticos después de usar una eh, levadura tipo Brett? y yo diría que en fermentadores plásticos es muy complicado, digamos, si uno utiliza un fermentador plástico con Brett, yo diría que lo siga utilizando La con use, Brett y lo deje para claro, eso, que digamos. la Esos use Brett, para esto. exactamente, sí, sí. Porque el plástico Claro, también es poroso, se meten por todos lados, si bien no es la claro. madera, ¿Cómo lo bueno, sacas? sí, es muy complicado. Yo diría que si uno quiere hacer Brett, ese fermentador, uno, digamos, dedica un fermentador plástico para eso, ¿no? Claro. Otro de los temas importantes es manejen mucho el blend, ¿no? No hace falta tener una cerveza 100% blend. Brett, uno a veces puede manejar el carácter Brett haciendo un blend, una cerveza común con algo de Brett, digamos, ¿no? Eso puede ser también viable, ¿no? Lo que sí tengan en cuenta es eso, que Brett fermenta todos los azúcares, fermenta dextrinas, y si fermenta dextrinas, el problema es que si yo lo mando en una botella, puede sobrecarbonatarse, ¿no? ¿Okay? Claro, sigue. Continúa. Be continue. Mm. Exacto. Bueno, y la Tal semana que viene cual. vamos a hablar más de bacterias. Perfecto, perfecto. Así que es interesante que sepan lo que se va a venir la semana que viene porque de alguna manera pueden ir anotando dudas para ir planteándolas como pasó hoy y pasa cada lunes que nos encontramos. Pero bueno, si uno tiene el tema con antelación es un poquitito más fácil. Bueno, ¿qué decirte, amigo querido? En este Día del Amigo estar brindando vos con la excusa de los Brett. Exacto. Realmente compraste dos espectaculares. Yo estoy con una Scotch que está muy bien, muy bien, Muy bien. muy ¿De quién bien. es? ¿Te puedo decir? De Antares, esta es de Ah, muy bien. Antares, Saludos a los esta es de chicos de Antares. Antares. El otro día estuvimos tomando unas birras muy buenas de Madre Tierra, unos chicos que son de acá, de la ciudad de La Plata, no sabes qué prolijas, pero vamos recibiendo, hay como una cadena de amor y nos van mandando, ¿viste? De paso Bien. yo las voy presentando, que eso es lo bueno, que eso es lo bueno. Que sigan mandando, acá están diciendo, Topi. Exactamente. Bueno, te queremos, Topi, también te manda acá un beso, Un amigo saludo querido. enorme, amigos. Realmente tenerte en estos ciclos, tenerte en el programa, conocerte, compartir a vos y a tu familia es realmente una amistad y un regalo hermoso para el corazón. Así que nada, salud. Beso enorme. Feliz, Saludos a todos. feliz Feliz día, día. querido. Hasta el lunes, ¿eh? Hasta el Sí, hasta lunes. el lunes. Salud. Bueno, y ustedes del otro lado saben que mañana tenemos el excelente ciclo con Hernán Testa, que se llama A la Pinta, que es realmente un ciclo que disfrutamos un montón con Hernán. Seguimos con la parte 3 de los aromas.
Así que dónde se guardan los aromas con Hernán Testa y los lúpulos. Y realmente creo que cada ciclo de estos ayuda y da su granito de arena para que se mejore la birra todo el tiempo. Bueno, gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que todo esto queda no solamente en el Instagram, sino pueden meterse que está bien señalado y más prolijo en nuestro canal de YouTube, Olvier TV, van a ver ahí la carpeta y pueden revisar lo que necesiten. Hasta mañana a las 7 de la tarde con el ciclo de lúpulo. Chao.